Bueno, muchísimas gracias por venir a un nuevo meetup de NWC Lab y gracias por esperar para que Alejandro pudiera conectar en streaming. Y tenemos aquí a José Manuel Sanz, que desde el año 2000 se dedica a todo el tema de la privacidad. El año 2000 en Internet es como la prehistoria de Más Internet, o menos, o antes incluso. cuando la gente decía que Internet no valía para nada, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento de datos ha dejado de ser ya solo gestionar tu CRM, que es para gestionar tus clientes, y como sabéis, pues ya son muchísimos los dispositivos, o prácticamente todos los que están recogiendo información. Por ahí tenemos a Google, a lo que Google escuchándonos, por ejemplo. Sí, por ejemplo. No sabemos qué hará con eso. A ver qué dice. Y bueno, un poco lo que va a hacer José Manuel es hablarnos un poquito de normativa, que eso lo podéis encontrar en muchos sitios, pero sobre todo también plantear debate para que aprendamos y podamos preguntar. ¿Vale? Sobre todo preguntar. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Como decía, es José Manuel Sanz, soy, bueno, por formación, soy ingeniero informático. Yo acabé la carrera de ingeniería hace 20 no sé cuántos años ya, hace muchos, aunque nunca he ejercido como tal, ¿no? de informático, siempre me he dedicado a la gestión en estos campos, ¿no? Y desde el año 2000, pues gracias a una serie de casualidades, pues me dedico al tema de la consultoría en materia de protección de datos, ¿no? Tanto a nivel de administración pública como entidades privadas de todo tipo, ¿no? Desde asociaciones, empresas, bueno, para cualquier tipo de entidad que maneje información. La presentación de hoy es un poco sui generis, como ponía yo en la presentación del evento. Sui generis en el sentido de que no va a ser una presentación al uso sobre protección de datos y privacidad y norma y todo lo que ello conlleva, porque eso es muy aburrido. Para eso me podéis escuchar en otros sitios, seguramente mucho más aburrido, porque podríamos estar hablando durante 8 horas sobre privacidad y al final no sacaríamos nada claro, seguramente, porque cada cual tiene su versión del tema, ¿no? Pero sí que me gustaría, como decía José Luis, enfocar la sesión de hoy de otra manera un poco diferente. Vamos, lo siento mucho, pero un poquito de normativa vais a ver, ¿no? Para refrescar 4 conceptos que creo que son básicos y debemos conocer todos. Pero sí que quiero que entre todos genere un poco de debate y que me pongáis en la tesitura de tener que responder preguntas, porque es lo que me gusta a mí realmente, que haya debate sobre el tema, lo que hoy día es la privacidad para las empresas. No sé si aquí todos tenéis empresa o tenéis proyecto, más o menos, o trabajáis en alguna empresa que obviamente maneja información, eso es evidente, ¿no? Y hay una pregunta que es la que quiero empezar la sesión, es, hoy día, ¿dónde está la información? ¿Dónde están los datos? ¿Vale? Antes decía José Luis que ya no solamente tenemos datos en nuestro CRM de clientes, nuestro listado de clientes, ¿no? Ahora, ¿los datos dónde los tenemos? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa? ¿Dónde están los de información hoy día? En muchas partes, ¿no? Pues hoy la información la tenemos en la rumba, ¿vale? En la rumba tenemos datos personales. Si alguien no lo sabe, la rumba se conecta a internet, mapea nuestra casa, tiene un escenario de si tenemos gato, si tenemos perro, de cuántos metros cuadrados tiene, a qué horas puede empezar a limpiar o no limpiar, porque hay gente o no hay gente en casa, con lo cual pues tenemos un perfil de nuestra vida personal en algo tan inocuo aparentemente como una aspiradora doméstica. Esto hace, iba a decir 10 años, pero hace 2 años o 3 era imposible de imaginar. Bueno, quizás sí, pero vamos. Pero hemos pasado de las tarjetitas en el tarjetero encima de la mesa, hemos pasado por medio, hay aplicaciones de gestión de clientes, ERP, CRM y todo esto, y hemos pasado a tener datos en nuestra aspiradora doméstica. Es ridículo, ¿a que sí? Y suena gracioso, pero es así de triste. Ahora cualquiera puede conectarse a su casa y ver si la aspiradora ha hecho realmente el flujo de trabajo que tenía que hacer o se había quedado sin batería. ¿Y cómo me conecto yo? Pues a través de una IP que yo hago pública y me conecto a mi máquina, que está en mi router, que resulta que la máquina esa, sin pedirme permiso ni nada, abre un puerto en mi router para conectarse conmigo. Bueno, pues tenemos información en cualquier sitio y no somos conscientes de todo ello, ¿vale? Y es lo que quiero que hoy salga un poco a la luz, que me planteéis dudas y me planteéis todas las curiosidades que os puedan surgir, porque vamos a verlos, ¿de acuerdo? Como decía, vamos a ver 4 cositas sobre normativa, que creo que es importante, y después veremos lo que yo he llamado, que igual ahora repasándolo no sería el nombre adecuado, pero he llamado escenarios de riesgo, que son temas que pueden surgir de debate en las empresas o en nuestra vida cotidiana, que tienen una implicación a nivel de protección de datos, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar lo de la aspiradora.
vamos a conocer realmente cuál es el marco normativo que tenemos hoy día. Supongo que a todos ya suena la nueva norma, ¿de acuerdo? La Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, aunque para mí siempre será la LPD, pues soy un clásico, lo reconozco. Pero el 5 de diciembre del año pasado, en pleno puente de la Constitución, pues por sorpresa un poco relativa, pero por sorpresa apareció en el BOE la nueva ley, que por fin, después de muchísimos meses de retraso, vino a dar un poco de sentido a lo que el reglamento decía, ¿de acuerdo? Este reglamento, el famoso RPGD o GRPD, o cada cual le llama de una manera, yo procuro llamarle como pone en castellano, el Reglamento General de Protección de Datos. Yo tengo una especie de fobia con el inglés, pues lo conozco, eso sí, ¿no? Este reglamento viene a sustituir una directiva del año 95-96, si no recuerdo mal, que regía un poco los criterios básicos que a nivel europeo tenían que cumplir los países para adecuar sus estructuras a la privacidad, pero ahora sí que el reglamento sí que unifica por fin toda esa normativa. Hay 27, 28 países, dentro de un mes ya veremos, o 27 o 28, ¿no? Que tienen que cumplir este reglamento, y ese reglamento pues nos daba, en el año 2016, el reglamento nos daba 2 años de plazo para que los países se pusieran al día, adecuaran su entorno normativo, y aquí, como vamos siempre tarde y mal, pues hemos decidido que hasta el final, a última hora y corriendo deprisa, no hemos hecho nada, y entonces, en vez de llegar al 25 de mayo, que fue el día que entraba en aplicación directa al reglamento, y tenía que haber una norma, una ley que lo sostuviera, pues la ley salió pues en diciembre, 5 o 6 meses más tarde, con tranquilidad y sin mucha prisa, ¿no? Y la ley pues ha sido una chapuza, si lo cortas mejor, es una chapuza la ley, ¿vale? Pues seguir grabando, una chapuza porque he visto, y mucha gente ha visto, que lo que ha hecho es clonar directamente lo que dice el reglamento en algunos sentidos, y sin pararse realmente a evaluar si la realidad social aquí en España era diferente que el resto de países. Estamos trabajando con unos entornos, unas obligaciones a las cuales no estamos culturalmente preparados. El tema de la privacidad aquí en España pues suena raro, ¿vale? Si bajáis al bar abajo a hablar con los contertulios que tengáis, os acabaréis contando de todo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, cuando tenía el despacho antes en otro pueblo en Valencia. Un día llegué tarde a tomarme el café, que tomaba siempre a las 8 de la mañana. Un día llegué cerca de las 9:30. Y el camarero me preguntaba, uy, ¿cómo que tarde he llegado hoy? Y yo, pues sí, porque voy a hacerme un análisis de sangre. ¿Te pasa algo? El colesterol lo tengo disparado. Pues el colesterol yo tenía disparado, el amigo que tenía al lado sentado tomándose el café también tenía los triglicéridos a no sé cuántos, y nos contábamos nuestra vida y milagros sin problemas. ¿De acuerdo? Aquí en España culturalmente no estamos preparados para temas de privacidad porque nos lo contamos todo, tenemos problemas, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos la gran olvidada, pero en algunos casos, pues gran olvidada, la Ley de Servicios de la Información, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la famosa LSSICE, ¿no? Del año 2002, que esta ley, entre otras cosas, muchas cosas, regula todo el tema del comercio electrónico, y en lo que a nosotros, la sesión que tenemos aquí hoy, nos afecta de forma más o menos directa, es el tema de las comunicaciones, el spam, famoso spam, de podemos, no podemos enviar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿de acuerdo? Esta ley lo regula. Estamos hablando de una ley que es del año 2002, y bueno, mucha gente todavía se extraña, pero no te puedo enviar un correo, ¿no? ¿Cómo lo puedes enviar? ¿De acuerdo? Correo, ahora pues con el maldito WhatsApp, pues tenemos el WhatsApp cargado de mensajitos de publicidad, sin consentimiento ni nada, pero bueno, ya lo iremos viendo. Una cosa que sí que regula la norma, y ya lo hacía la antigua LOPD, son los derechos que tenemos todos, los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, por el propio hecho de ser personas físicas, ¿de acuerdo? Son derechos que son personales, derechos que no se los pueden arrebatar, ¿de acuerdo? Son derechos como el derecho de acceso, el derecho que tiene cualquiera de vosotros, yo puedo ir a cualquiera de vuestras empresas, vuestros proyectos, cualquiera que está aquí, a decir qué sabe tu empresa sobre mí. Yo puedo hablar con Anxo, ¿qué sabe la empresa sobre mí? Muchas cosas, ¿verdad? Más que nada pues son clientes, ¿no? Pero bueno, yo podía ir a tu proyecto, a tu empresa, si es empresa o no. Puedo ir a cualquier empresa, a cualquier entidad, pasar por la calle o entrar en todos los bares dejando una instancia y un DNI, diciendo que quiero saber qué sabe el bar sobre mí. Voy a recorrerme la Gran Vía de punta a punta con un montón de instancias rellenadas.
¿Qué sabe la empresa sobre mí? Yo tengo ese derecho, no me lo impide. La cosa que sea factible, sea práctico o sirva para algo, ¿de acuerdo? Hacer una burrada de este tipo. Pero sí que es cierto que yo cuando, ante la duda de, lo típico, de dónde han sacado mis datos, ¿no? Pues lo que tenemos que ejercer en nuestro derecho de acceso es mediante una instancia al uso que podemos encontrar en la web de la Agencia de Protección de Datos o cualquier consultor que tengáis por ahí a mano lo puedo acceder, una instancia donde diga yo tal, quiero saber de dónde ha salido mi información. Fundamentalmente pone eso, ¿vale? Con un DNI, como prueba de la persona, se accede. Otro derecho que tenemos es el derecho de rectificación, obviamente, ¿no? El derecho a que si nuestros datos están mal gestionados o mal guardados o mal referenciados a una dirección en la calle, pues nos los cambien. El derecho de cancelación, a que nos den de baja nuestra información, ¿de acuerdo? A veces es un proceso muy largo, a veces es un proceso imposible y a veces es un proceso que lleva más lágrimas que otra cosa, pero bueno. Tenemos también el derecho de oposición. El derecho de oposición es el derecho que tengo a oponerme, como dice el nombre, a una parte del tratamiento que hace la empresa. Yo puedo dar mis datos a una empresa para que me den un servicio del tipo que sea, pero puedo oponerme a una parte de la gestión. Es decir, yo puedo querer que me dé servicio de telefonía, por ejemplo, pero no quiero que me envíe publicidad. ¿Vale? Ese no quiero que me envíe publicidad es el derecho de oposición. ¿De acuerdo? Este derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ya son viejos conocidos, ellos estaban en la antigua ley. Lo que ha venido el nuevo reglamento, la nueva ley a poner en circulación es el derecho a limitación del tratamiento. Y esto es muy importante y aquí generalmente los gerentes de la empresa se me tiran al cuello porque la ley y el reglamento dicen que hay que informar al usuario de cuánto tiempo voy a almacenar su información. Y la gran pregunta es, ¿y yo cómo lo sé? ¿Vale? A poco que hagas un poco de análisis, sabes cuándo dejas de utilizar la información de un cliente. Sabes que tus datos, por ejemplo, si yo presento un presupuesto, yo sé que ese dato de presupuesto, si en 3 meses no me ha contestado, sabes que ya no va a ser válido para nada, por ejemplo. 3 meses o 6 meses o un año, me da igual, ¿vale? Pero tenemos que definir muy claramente cuánto tiempo voy a gestionar la información de los usuarios. Después ya viene aquí me pongo la gorra de consultor y ya te digo, bueno, pues vamos a decir que en vez de 12 meses va a ser mientras dure la relación con la entidad, ¿vale? Y ahí ya lo salvamos un poquito, ¿vale? Ya me quito la gorra y ya está otra cosa, ¿vale? Pero hay forma de hacerlo, es decir, tenemos que intentar indicar de la forma más concreta posible cuánto tiempo voy a gestionar la información. Otro tema es el derecho al olvido. Este derecho al olvido os sonará porque hace 3 o 4 años empezó a moverse una campaña para que Google eliminara de sus buscadores los resultados de algunas páginas donde salían personas que salían de alguna manera con una imagen que no era la que ellos querían dar en su momento, gente que había pasado pues una peripecia social o personal antigua y ahora pues ya era por ejemplo, yo tengo una foto de un concierto de Carabanchel, no, perdona, el campo de Real Madrid, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido a la cabeza. Ahí, del Atlético de Madrid. Calderón. Hostia, esa es la cabeza, se me ha ido. Con Rosendo. Yo tengo una foto con Rosendo en un concierto de hace ya pues 20 y pico años. Pero esa foto está en soporte de papel, está en casa de mis padres, no sé. Pero imaginaos que esa foto estuviera todavía girando por ahí por internet, por Google, podía encontrar. Este señor que está hablando aquí de privacidad, no sé qué historias, lleva una greña, estaba con Rosendo al lado. Pues igual a mí me podía perjudicar de alguna manera, ¿no? O no. Pero podía ser que yo me pudiera haber perjudicado, pues la imagen social que estoy dando a día de hoy no es la que daba en su momento y para mí repercute de forma negativa en mi trabajo, en mis relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el derecho al olvido. La capacidad que tenemos de pedir a los medios online que eliminen de nosotros aquellas informaciones que puedan ser perjudicial a nivel de imagen, de proyección personal, profesional, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego el otro derecho que tenemos es el derecho a la portabilidad. El derecho que tengo yo a cambiar cuando quiera de proveedor, sea el servicio que sea, de forma transparente, ¿vale? Y de forma inmediata. Es decir, yo puedo estar trabajando con una gestoría, que es el que me lleva las nóminas y que me lleva la gestión de recursos humanos de mi empresa. Yo tengo el derecho a que esa gestoría haga llegar en un formato estándar, transparente, sin otro tipo de problema, a otra gestoría, esa información que tiene sobre mí. Es mi derecho. Yo todavía no he visto ejercer ese derecho. Quiero verlo. Quiero verla como lo hace la ECO. Sobre todo, ¿hay alguna gestoría por aquí? ¿No? Es que me meto mucho con las gestorías porque son
Sí, no firman contratos, no... Es que trabaja toda la vida con su padre, ya trabaja con su hijo. Pues ya, pero a ver, habrá que firmar algún contrato o algo, ¿no? Digo yo. Son así. Vale, pues que claro, el derecho de portabilidad es eso simplemente. Es igual que la misma imagen que tenemos con la portabilidad a nivel de telefónica o de servicio de telefonía, la misma idea sería con cualquier proveedor. ¿De acuerdo? Si por ejemplo un cliente trabaja, Ancho se enfada conmigo ahora, que trabaja conmigo y se quiere ir con la competencia, que hará muy bien, ¿vale? Pues tiene todo el derecho a pedirme a mí toda la documentación y darse directamente, y esto debería pasar en un formato estándar, CSV o formato más o menos legible de cualquier manera, para que la competencia pudiera seguir gestionando su proyecto de la misma manera que yo, ¿vale? Después nos tomaríamos la cerveza igual, porque al final ya muchos años que nos conocemos, pero es así, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Porque os veo muy callados, ¿no? Yo sigo, ¿eh? Un tema muy importante es esto, es el principio del tratamiento, ¿vale? Los principios del tratamiento no son más que, dentro de todo el marco reglamentario que tenemos, no son más que una guía de estilo de cómo utilizar la información, ¿de acuerdo? De qué hemos de tener en cuenta para manejar la información. Y son temas bastante importantes. Uno, con lealtad y transparencia, es evidente, ¿no? Tenemos que tratar los datos de forma lícita. No podemos coger información de donde nos toca, no podemos gestionar información de forma que no podemos garantizar todos esos derechos al usuario. Es evidente. La limitación de las finalidades. Muy importante. Hay un concepto, siempre digo, sin información no hay consentimiento, y sin consentimiento no hay datos, y si no hay datos no hay negocio. Eso es así, ¿de acuerdo? Yo preciso siempre el consentimiento de forma activa y efectiva por parte del usuario para poder gestionar sus datos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando uno se casa, ¿vale? Cuando yo voy a tratar datos es como si yo me casara. Yo no vale con entrar en la iglesia, ¿vale? Tengo que decir que sí. Porque si yo entro en la iglesia no me he casado, hasta que lo digo que sí, ¿no? Porque la información es lo mismo. No vale con recoger información o informar, no. Necesito del usuario ese sí efectivo, ese sí, esa afirmación, ese acto afirmativo que dice el reglamento, y necesito ser capaz de demostrarlo, ¿vale? Y para poder tener ese sí, el puntero está aquí, esta limitación, mira, tengo el pulso como tengo, esa limitación de las finalidades tiene que quedar muy clara. Hasta ahora, la antigua urbana, la EOPD nos decía que teníamos que informar de qué vamos a hacer con los datos, ¿no? Pues voy a utilizar tus datos para meterlos en mi base de datos, para enviarte publicidad y para gestionarte la cuenta como cliente mío. Todo eso lo decíamos y ya está. Y el usuario daba su ok de alguna manera y ya está. Ahora no. Ahora tengo que decirle, ¿me dejas que utilice tus datos para contestarte a la pregunta que me has hecho? ¿Sí o no? ¿Me dejas que meta tus datos para meterlos en una lista de correo y enviarte publicidad de vez en cuando? ¿Sí o no? ¿Me dejas que utilice tus datos para gestionar la cuenta y enviarte el servicio, lo que sea que te haga? ¿Sí o no? O sea, las finalidades todas por separado, fundamental, ¿de acuerdo? Ya no vale aquel batiburrillo de montar un paraguas más o menos homogéneo y decía, bueno, voy a gestionar tus datos para darte servicio. No, vamos a ver. ¿Qué vas a hacer con mis datos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Y las limitaciones por separado, siempre, ¿de acuerdo? Y aquí cuando los diseñadores de páginas web se me tiran encima, porque claro, ahora cuando ves un formulario de contacto que vienen 14 clausulados de para qué, y tengo que coger el sí de todo, pues los diseñadores web se me tiran encima, ¿no? Pero bueno, lo que dice la norma. Otro tema que aquí sí que quiero que está marcado en mayúscula porque haremos incidencia en ello, es el tema de la minimización. Este palabra no significa ni más ni menos que utilizar los mínimos datos posibles y no es para limitarnos, ¿de acuerdo? Si necesitamos nombre y teléfono y DNI y correo para prestar un servicio, no pidamos también el nombre de la mascota o el número de hijos o el pie que calza, ¿no? Hay que analizarlo, esto sí que hay que analizarlo, lo he puesto en mayúscula para que os fijéis. Hay que analizarlo muy seriamente porque a veces hacemos proyectos que creemos que necesitamos un montón de información, porque sobre todo cuando empiezan empresas nuevas que empiezan la actividad, y dice, pues necesitamos tantísimos datos, necesitamos recoger esto, recoger lo otro, los datos de los vecinos que viven allí, los datos del número de coches que tienen en cada... Vamos a ver, igual vas a vender coches, pero no necesitas saber más que el nombre y el teléfono, ¿por qué? Porque ya le harás luego la prospección que necesites, ¿no? Pero
los datos, los mínimos necesarios. Eso es fundamental y es un problema muy gordo para las empresas. Porque yo, el primero, nos dedicamos a acumular información. Acumulamos mucha y somos incapaces de gestionarla después. Aparte de que la simple acumulación de información, al final lo que supone es un riesgo muy alto. ¿De acuerdo? Siempre los mínimos datos necesarios, no más. Que sean exactos y actualizados, obviamente, ¿no? Si no, no tiene sentido. Yo tengo que, evidentemente, no puedo ir detrás de cada cliente todos los días y decir, ¿has cambiado algo? ¿Has cambiado de dirección? ¿Has cambiado? No, evidentemente no puedo. Pero sí que tengo que poner en marcha un procedimiento para que los usuarios sean capaces, por su cuenta, de actualizar siempre su información. De que haya una forma fácil de que ellos actualicen su información. O si yo tengo acceso a eso, a actualizarlo yo por mi cuenta, ¿no? Pero siempre tiene que estar actualizado y exactos. La limitación del tratamiento, hemos hablado antes. ¿Cuánto tiempo voy a manejar la información? Fundamental. Y aquí sí que quiero que hagáis una reflexión, todos los que tengáis empresa o tengáis proyectos en marcha, realmente que analicéis qué información tenéis y durante cuánto tiempo la manejáis realmente. ¿Vale? Porque seguramente en temas de campañas, temas de ofertas, temas de comunicaciones que hagas de forma temporal con algún usuario, cuando pasan 3, 4, 5 meses, ¿para qué te sirve eso? Para ocupar sitio en la base de datos y nada más. Al final la información es dinero, no nos engañemos. Entonces lo que necesitamos es gestionar el dinero de forma adecuada. Igual tener más de la cuenta, no sabemos qué hacer con eso, ¿vale? Eso es importante. La integridad, evidentemente, respetar la integridad, respetar que los datos sean válidos en todo momento, que estén gestionados por quien deba estar gestionados, ¿de acuerdo? Que no haya problemas de que hay copias de la misma versión de los datos va aquí, otra copia allá. Antes comentaba que tenía un cliente que, no sé por qué, pero les ha dado por imprimir todos los correos que envían y reciben. Y los guardan en sus carpetitas, tienen los correos que reciben en el ordenador y además los tienen copiados en papel, impresos en carpetas. ¿Por qué? Todavía no sé por qué, aún no han sido capaces de explicarme por qué lo hacen. Pero es un problema de riesgo, un problema de muchísimo riesgo porque tenemos información duplicada, triplicada, etcétera. ¿De acuerdo? Y otro tema importante que también he señalado con mayúsculas es el tema de la responsabilidad proactiva. A ver, evidentemente la responsabilidad siempre es proactiva, pero no sé por qué el reglamento se ha empeñado en decir la palabra proactivo, ¿no? Como empresa, como profesionales, como personal que formáis parte de otras empresas, tenéis la obligación de establecer las medidas de seguridad, la obligación de establecer qué voy a vigilar y cómo lo voy a vigilar, de qué procedimientos voy a poner en marcha, cómo lo voy a gestionar, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental. Una de estas, el reglamento hace bastante hincapié en el tema de la formación y la concienciación. A mí no me sirve nada montar una estructura complejísima a nivel de seguridad con firewall y unas redes súper seguras si después la gente no sabe lo que tiene que hacer. Al final el problema somos nosotros, las personas, ¿de acuerdo? A mí no me sirve nada una estructura grandísima cuando cualquiera puede coger un USB, pinchar el ordenador y vaciar la base de datos. Eso no me sirve de nada, ¿no? Se trata de que la gente sepa el valor de lo que está manejando. ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos, claro. Esta es la parte más peñazo, lo conozco. Bueno, aún quedaba esta parte que esto sí que hago hincapié en ello. La parte de las obligaciones que tenéis como empresas. Aquí, ¿quién tiene empresa aquí? ¿Dos? ¿Trabajáis? O dos? Vale. ¿Qué obligaciones tenéis? Pues este registro de actividad de tratamiento. Este registro de actividad de tratamiento ha venido a sustituir, desgraciadamente, digo yo, lo dice mucha gente, a lo que era el registro que se hacía ante la Agencia de Protección de Datos. Antes, pues, sabéis que se iba a la Agencia de Protección de Datos, se decía, tengo esta información de esta manera, ¿de acuerdo? Pues ahora es un registro interno, es un documento que cada empresa o que cada profesional ha de almacenar en su entidad, ¿de acuerdo? Ha de guardarlo el mismo. Ha de decir qué datos tiene, cómo lo recoge, cómo lo gestiona, cómo medidas de seguridad aplicado, qué terceros pueden acceder a la información. Lo que decíamos antes a la agencia, ahora es un registro interno, ¿de acuerdo? Y ha cambiado mucho, es que el reglamento y la norma ha cambiado mucho. Siempre digo que ahora es una concepción de la responsabilidad de la privacidad más anglosajona, ¿no? Hasta ahora, pues la agencia decía si lo hacían bien o lo hacían mal. Ahora las empresas somos los que tenemos que decir, oye, yo lo hago bien y tú te tienes que creer. Yo me hago responsable y el usuario se lo debe creer, ¿no? Eso en el mundo anglosajón es más fácil de entender, que yo me haga responsable de cosas. Aquí no. Si yo me hago responsable de esto, ¿qué es? ¿No? Que es más difícil de entender, pero eso sí. ¿De acuerdo?
También tengo que tener claro la legitimación. O sea, yo no puedo tratar datos así porque sí. ¿De acuerdo? Hay una serie de supuestos que el reglamento prevé en los casos de yo puedo tratar información, como son cuando existe un interés por parte del responsable de tratamiento, cuando existe los datos han sido publicados, que lo público, que es diferente, ¿de acuerdo? Cuando existe un contrato entre las partes, cuando hay un consentimiento por parte del usuario, todos los tres casos más, ¿de acuerdo? Tengo siempre que justificar el por qué trato esa información. Lo más común que esta legitimación se base siempre en el consentimiento, porque fulanito me da permiso para tratar sus datos. Para que el consentimiento entonces se puede recoger de varias maneras, o el que sí quiero que me trate mis datos, o ese consentimiento igual ya viene dado porque hay una relación contractual entre las dos partes, entre un cliente y una empresa. En el momento que hay una relación contractual y yo necesito, por narices, recoger esa información, yo no puedo negarme a dar mi consentimiento, obviamente, porque no me presta servicio. ¿De acuerdo? Estamos aquí, la legitimación. La información y consentimiento, esto sí que quiero que os quede como un mantra en la sesión al final, ¿eh? O sea, información y consentimiento. Si no hay información, la gente no puede dar consentimiento. Y sin el consentimiento no hay datos. Así de claro. Si no hay consentimiento, no podemos utilizar ningún dato, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenéis datos recogidos sin consentimiento? Nadie, ¿verdad? Vale, muy bien, lo quería saber. Tenemos la obligación de hacer un análisis de riesgo, es decir, ¿en qué escenarios puedo tener yo un riesgo de pérdida de información o puede suponer un riesgo para los usuarios el que yo maneje los datos de una manera u otra? ¿De acuerdo? Este análisis de riesgos hay que manejarlo y hacerlo por cada uno de los tratamientos que tengamos en nuestras empresas. A ver, en cualquier empresa habrá datos de trabajadores, de recursos humanos, habrá datos de clientes y proveedores, habrá datos de posibles contactos que hace el comercial que visita empresas, pero no son todavía clientes y están ahí. Habrá datos de videocámaras que pueda haber instaladas por aquí. Habrá datos de huella digital, que después estaremos con ello. La huella digital, porque estoy recogiendo la huella digital para firmar o para entrar a según qué sitio de mi empresa, etc. De cada uno de este tipo de tratamientos, yo voy a hacer un análisis de riesgos y saber de qué manera puede influir una incidencia en el tratamiento de esa información, ¿de acuerdo? Esto es complicado, entiendo que es complicado y hace falta pues, un profesional o alguien de vuestra empresa que esté dedicada al tema de seguridad y que pueda gestionarlo, ¿de acuerdo? Otro tema muy interesante es la privacidad desde el diseño. En inglés es algo así como privacy by default o algo así, pero bueno, mi inglés es el que es. Yo prefiero privacidad del diseño. ¿En qué consiste? Consiste en que desde el minuto cero que pensemos en un tratamiento de datos, hay que pensar en privacidad. Imaginemos que, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeñita que me dedico a fabricar ventanas de aluminio, por ejemplo. Y he crecido, y voy creciendo, y sigo creciendo y necesito pues, gestionar la parte de recursos humanos a nivel interno, porque al final me resulta caro tener una gestoría. Pues si yo decido que voy a abrir un departamento de recursos humanos en mi empresa, primero de sentarme y analizar a ver qué información voy a manejar, cómo la voy a manejar, qué estructuras voy a utilizar para manejarlas, qué personas van a entrar a manejarlas, qué sistemas informáticos o no se van a utilizar para manejar esa información. Eso es la privacidad del diseño. Desde el primer momento que yo pienso en un proyecto, he de tenerlo en cuenta. Otro caso, imaginemos que yo tengo un blog donde publico mis historias y quiero montar un boletín de noticias. Pues yo he de pensar primero cómo voy a recoger esos datos, qué datos voy a necesitar. ¿Con el nombre y el correo me es suficiente? ¿O solamente con el correo ya me vale para enviar el boletín una vez a la semana o una vez al mes? Igual con el correo me vale. Yo he de analizar cómo voy a gestionar eso, cómo lo voy a recoger. A través de un formulario, me van a enviar un correo, ¿cómo lo van a hacer? No sabemos. No de analizarlo. Luego, esos correos, ¿cómo los voy a gestionar? ¿Un Excel y copio y pego el Gmail y lo envío? ¿O utilizo algún programa de gestión de correos tipo MailChimp o MyRelay o todos estos? No lo sé. Entonces, este diseño, de hacerlo antes de empezar a trabajar, antes de abrir un departamento nuevo en la empresa, antes de meter en marcha un proyecto, que monte una campaña de promoción de un producto nuevo, pues voy a ir a ferias, ¿cómo voy a recoger la información en la feria? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta previo. Importantísimo, el control de proveedores. Ahora ya no vale contratar a cualquier proveedor, ¿vale? Ahora los proveedores nos han de dar garantías que manejarán la información, al menos como la manejamos nosotros, y además por escrito, ¿vale? La antigua ley hacía una cierta incidencia en este tema, pero ahora el reglamento y la ley se han puesto bastante estrictos en esto y hay una serie de parámetros que los proveedores han de cumplir, ¿no?
que garantizan que se maneja la información de la misma manera que nosotros, que hay análisis de riesgo hechos, hay procedimientos probados y tasados, etcétera. Entonces hemos de pedirse a los proveedores ahora. Cualquier proveedor, evidentemente, que trate datos. Si nos trae cervezas, pues no. Tenemos un bar y nos trae cervezas, no falta que le pidamos al camionero, te va a decir que no. Luego tenemos la figura del delegado de protección de datos, que bueno, aquí yo tengo mi opinión, y también la diré con la cámara apagada, pero la que dice oficialmente el delegado de protección de datos es una figura que se establece, y se queda, perdón, entre la entidad, la empresa, la entidad de control, la agencia de protección de datos y el usuario. Un poco media cuando ocurre una incidencia, o media para que en el día a día se cumpla la ley, ¿vale? Es una especie de policía, a mí no me gusta la palabra, es un policía dentro de la empresa que hace que se cumpla la ley, aunque vigila que se cumpla. Curiosamente, el reglamento tasaba 3 escenarios en los cuales eran necesarios delegado de protección de datos. Era para empresas públicas, entidades públicas de cualquier tipo, empresas de más de 250 trabajadores y aquellas que trataran datos de forma masiva, con lo cual, forma masiva, ¿cuántos son masivos? ¿10.000? ¿150 millones? Veremos, ¿no? Pero curiosamente la ley lo que ha hecho es, somos más chulos que nadie, vamos tarde pero lo hacemos mejor. Entonces, la ley, en vez de ser 3 escenarios, propone 16 escenarios diferentes, ¿vale? Cual tenemos todos esos y además todos aquellos temas relacionados con salud, desde dentistas hasta el podólogo, necesita un delegado de protección de datos. Colegios, sobre todo el tema de cualquier tipo, o sea, cualquier momento del área educativa, desde infantil hasta universidad, todos necesitan un delegado de protección de datos. Empresas que trabajen con datos biométricos, todos. ¿De acuerdo? Aquí llegamos tarde, pero hacemos las cosas bien hechas. Y luego otra figura esta obligación que tiene la empresa, en algunos casos, no en todos, aquí ya os digo que aquí la evaluación de impacto es para casos muy puntuales. La evaluación de impacto es un análisis de riesgo mucho más extenso que se hace cuando se prevé que los derechos fundamentales de los usuarios se pueden ver perturbados por una incidencia, por un error. A ver, imaginemos que ahora con el spam que hacen los partidos políticos, ¿no? Pues previo a ese spam de los partidos políticos deberían haber hecho una evaluación de impacto y decir cómo puede afectar a los derechos fundamentales de las personas, libertad, todo demás, que yo tenga una incidencia en esta información, te digo. Pero yo os digo que este tipo de evaluación, salvo entidades que se dedican al tema de salud o que traten datos de forma muy masiva, eso sí que hablamos de forma muy masiva, no tiene mucha aplicación para el día a día en empresas, digamos, normales, ¿vale? Puede haber quien diga, yo soy más chulo que nadie y lo hago, pues yo tengo un cliente que lo ha hecho y nos ha tocado correr bastante, pero ahora se va a poner... perdón. Ya os digo que esta evaluación de impacto ahora se va a poner mucho de moda y luego escucharéis por qué. Hasta ahora, más o menos claro, ¿no se ha dormido nadie? Vale, perfecto, seguimos. Pues vamos a ver estos escenarios de riesgo. A mí esta tarde venía pensando en la presentación y la palabra riesgo no me acababa de convencer, pero bueno, ya lo he hecho, ¿no? La palabra riesgo no me... Pero bueno, un poco quiero poneros en situación y mostraros algunos números. Son estos números de aquí. 46.420 no sé cuántos mil, o sea, 46.442 millones de personas en España. Tenemos 54 millones de líneas móviles, o sea, más de uno por persona, en muchos casos, ahora que tenga más, ¿no? Y luego, de cualquier dispositivo conectado a Internet, esa rumba que hemos visto al principio, ¿vale? La rumba que hemos visto, en total hay 42 millones de dispositivos conectados a Internet. No hablo de móviles, hablo de cualquier dispositivo, desde las bandas estas que marcapasos que conectan con no sé qué, hasta, y me permitís la broma, había un consolador que se conectaba a Internet, ¿vale? Y lo habían hackeado, sí. Sí, sí, la verdad es así. Podéis buscar información, es divertido, ¿eh? Hombre, supongo que a las víctimas no se ha hecho ninguna gracia, pero es divertido, ¿de acuerdo? Esto es un informe que sacó HotSuite, la empresa de social media. No sé si conocéis la herramienta de HotSuite. Hace todos los años un estudio muy interesante sobre el uso de dispositivos electrónicos en todo el mundo. Y estos son los datos referidos a España, ¿vale? ¿Por qué me muestro esto? Pues precisamente por lo que decía al principio, que la información ya no es eso que tenemos aquí, o en el móvil, o en la agendita. La información son estos 42,96 millones de usuarios, dispositivos conectados a Internet. Ahí están los datos. Ese es el problema.
El primero de los escenarios que yo quería mostrar, y es de quiero que vosotros me empecéis a interactuar un poco más de la cuenta, ¿vale? Son las aplicaciones de salud y aplicaciones deportivas. ¿Quién corre aquí? Ahora ha puesto de moda correr. ¿Quién corre? Vale. ¿Cuánto lleváis aplicación en el móvil? Vale. 3. 100%. ¿Cuántos compartís vuestra ruta y vuestra carrera en redes sociales? ¿Vale? Y siempre hacéis la misma ruta, ¿verdad? No, la cambio. ¿La cambias? ¿Pero de forma periódica o no? Periódica no, o sea, pues... Bueno, no, a ver, que quiero eso. Quiero que... No la suelo, o sea, la suelo cambiar prácticamente cada 2 días o cada 3 días, depende de la semana. Vale, y yo puedo ver tu perfil en Facebook y saber por dónde te mueves. Si hay un día a 3 de la mañana detrás tuyo y pegarte un palo. Directamente. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo ubicaciones, horarios. De hecho, eso ha pasado. ¿Eh? Un Instagram en Nueva York le pasó eso. Sí. No lo había, perdón. O sea, estamos compartiendo datos de ubicación, a la hora que me muevo yo, por dónde paso, lo que corro y lo que no corro. Vale. En las redes sociales no, o sea, con la aplicación decía. Ya, pues igual, la aplicación. Lo compartes con terceros que no sabéis quiénes son, ¿a que no? ¿A que no? ¿De acuerdo? O las aplicaciones de salud. A ver, ayer tarde era así. Ayer tarde oí que Apple había sacado una aplicación que te podía hacer un electrocardiograma. Imagínate, te pones el móvil, lo conectas con una banda de estas o directamente encima del pecho y Apple te hace un electrocardiograma. No hace falta que vayas al médico. ¿Qué ocurre con esa información? ¿Tú lo sabes? Yo no. Yo no tengo ni idea de dónde va a parar eso. Y además, el problema no es simplemente que no es poco, que no sepa dónde va a parar la información. El problema es qué entiendo yo cuando veo esa información. Igual yo me veo unas picos así, y, madre mía, estoy para desenterrar directamente. Igual estoy perfecto, ¿no? Lo que comentaba antes, del bar. Tengo el colesterol a 200 y yo pues estoy hasta aquí y yo estoy hasta aquí arriba. Pues lo mismo, pero ahora nos lo contamos así, a través de redes sociales, a través de aplicaciones. ¿Quién tiene alguna aplicación de salud? ¿Está instalada en el móvil o algo? ¿Alguien tiene? Salud como tal, ¿no? Bueno, todavía no se ha implantado demasiado, pero llegarán, están aquí, te digo. Ayer tarde lo escuchaba, que podía ser el dispositivo encima y te hacía un electrocardiograma. ¿Para qué? No lo sé. Yo no le encuentro sentido. Vale, pues yo tengo algo, pues voy al médico y punto, ¿no? Pero bueno, tengo esa posibilidad. Pero aquí tenemos dos escenarios de riesgo, llamémoslo riesgo, sí, muy importantes, que estamos manejando sin ningún tipo de control. Y sobre todo los que me gustaría pensar en la gente que tiene en mente manejar este tipo de información, que se piense muy mucho si realmente se va a meter estos follones o no. Porque en el momento que nosotros recogemos datos de salud, imaginamos que soy emprendedor y me gusta programar y hago una aplicación que gestiono, no sé, pues eso, datos de salud, pues no sé, pues una aplicación para gestionar dolores de cabeza. Hay mujeres ya de coña, porque una migraña que se muere. Una aplicación que le permite gestionar cuando le duele la cabeza, cuando no le duele, tal. ¿Vale? Y después aquí puede pensar, hostia, puede ser una buena idea. Puede haber muchas descargas, puede ser muy interesante. Programarlo no es complicado. Android, tal, bueno, unos amigos, una cerveza, unos meses y desarrollo una aplicación. Más o menos sencillo, hasta ahí es fácil. ¿Vale? Hasta ahí es fácil. Pero ¿qué pasa con la información que recoges? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Para qué sirve? ¿Sirve solamente para que la persona pueda ver cuando le duele la cabeza o cuando tiene predisposición a que le duele la cabeza? Mira, pues los días 14 de cada 2 meses te puede doler la cabeza, porque según tu estadística, pues es así, ¿vale? Podría ser así. Pero el problema no es ese, el problema es que tú puedes tener una oferta interesante de un laboratorio que te diga, oye, ¿por qué no me pasas tus datos y yo te vendo y hacemos y tal? Estos datos de salud no se puede jugar con ellos, ¿no? Esos datos son muy sensibles, necesitan unos requisitos de gestión importantísimos y no podemos ponernos a jugar con eso de buenas a primeras, ¿no? Crear la aplicación es fácil, medianamente fácil, ¿vale? Es tiempo. Pero gestionar información y gestionarla bien es muy difícil. Y aquí están todos los problemas. Otro problema muy, muy común hoy día, la geolocalización de vehículos y de personas. ¿Quién lleva GPS en el móvil? Todos, ¿no?
Bueno, y también levanto la cabeza a la mano, perdón. ¿Quién trabaja para una empresa donde le pongan móvil de empresa? ¿Alguien tiene móvil de empresa? ¿O alguien es camionero y lleva un GPS en el camión? Estamos aquí, ¿de acuerdo? Hoy día la geolocalización es barata, ¿no? Lo de más allá, baratísimo. Meter un chip para localizar a un camión o una persona es muy, muy barato, ¿vale? Puede ser muy útil para grandes flotas, grandes empresas. El problema es cuando el usuario no sabe que le están vigilando. Todo esto, esta geolocalización, pasa siempre previa información y consentimiento por el usuario. Siempre, ¿vale? Porque estamos alterando su esfera más íntima. Si yo me dan un móvil en la empresa y me dicen, mira, os cuento un caso, esto sonará, porque hace 2 meses, un mes y pico, Telepizza. Lo digo el nombre porque además era público. Telepizza quería poner en marcha un proyecto para que los usuarios, los clientes, pudieran saber en qué sitio estaba el motorista que le llevaba la pizza en cada momento. Le hago un pedido y sé dónde está la moto del pino, ¿dónde está? ¿Vale? ¿Qué se le ocurrió al señor de Telepizza? Pues yo me gustaría verlo. Pues no se le ocurrió otra idea que decirle a los trabajadores, Pepe, déjame tu móvil, te instalo la aplicación, así la gente sabe dónde estás. Pues evidentemente eso se llegó a oídos de los sindicatos, hubo una denuncia por tema de trabajo, por estatuto de todos los trabajadores, y la Audiencia Nacional finalmente hace mes y pico, 2 meses, no hace mucho más, determinó que era una vulneración de sus derechos fundamentales como persona, porque se extralimitaba a lo que es el propio uso, ¿de acuerdo? El propio control laboral. Una cosa es el control laboral, que tú puedes decir, pues tú puedes fichar o no fichar, o entras o sales, y otra cosa es que utilices recursos que son del usuario para controlarlo. Otra cosa hubiera sido que la empresa les hubiera dado un móvil baratito para traer el GPS, o les hubiera puesto un GPS en la moto y les hubiera hecho firmar un papelito conforme eran conocedores de eso. Eso hubiera sido otra cosa, ¿vale? Ahí no se hubiera extralimitado. Pero en este caso concreto estaba extralimitando a utilizar recursos que no eran de la empresa, eran del cliente, eran del usuario. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguien tiene la felicidad de controlar al personal, me parece muy bien, pero que le informe, que tenga consentimiento y que además los recursos no se extralimite su control, ¿de acuerdo? Es fundamental. ¿Algún ejemplo tenéis por ahí de GPS por ahí en la empresa o no? ¿No? Cada vez hay más empresas que estarán en los camiones, geolocalización, en las furgonetas, en los repartos y demás. Yo sé de algún cliente que tengo que además de un camión estaba parado en un local de dudosa moralidad más tiempo de lo necesario para entregar, y dijeron, bueno, chacho, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque eso se ve. Claro, eso no. El problema era que no se le había dicho al camionero que estaba localizado, ¿vale? Igual que las cámaras, no sé si hablaremos más adelante. Bueno, luego hablaremos de las cámaras, es lo mismo. Datos biométricos. Aquí viene el dato de moda, datos biométricos. La famosa maquinita está para fichar con la huella, que además, como resulta que ahora que hay una ley que nos obliga a controlar la presencia del trabajador en toda la empresa, pues nos obligan a controlar cuántas horas está, cuándo entra, cuánto sale, así de cosas, ¿de acuerdo? ¿Y la gente qué hace? Pues con una maquinita que es muy chula, que me vale 30 euros o 50, lo conecto al programa de gestión de nóminas y ya está, y me olvido. ¿Me olvido? No. Pues resulta que el reglamento dice muy clarito que los datos biométricos, los datos especialmente sensibles, que os llama, entre otros los datos biométricos, no se pueden gestionar de ninguna manera, salvo que haya consentimiento por parte del usuario, ¿vale? Datos biométricos, datos de vida de salud sexual, datos de filiación política, filiación religiosa, todo este tipo de datos sensibles no se pueden tratar, salvo que exista el consentimiento por parte del usuario, ¿vale? Y entre ellos estos, datos biométricos. Datos biométricos puede ser desde la huella dactilar hasta la lectura de retina del iris, la forma de la oreja, que también se puede controlar. Es un patrón diferente cada persona. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que, como son datos especialmente sensibles, cuando existe el consentimiento requieren una evaluación de impacto. Aquella evaluación de impacto que hemos visto antes, porque si produjera un fallo en la gestión de esa información, podían verse perjudicados los derechos fundamentales de las personas. Antes lo comentábamos con Ancho. Si alguien sabe, es capaz de determinar mi patrón de huella,
o acceder al lector de huellas de mi empresa, podía acceder incluso hasta mi banco, porque está asociado mi número de cuenta para la nómina, puede ser un desastre. Por tanto, ojito con los datos biométricos, solo si son necesarios, ¿vale? Evidentemente, si tengo a un caso que son un laboratorio de análisis genéticos, pues evidentemente se ha hecho un estudio para ver si eso es factible, se preguntó a la Agencia de Protección de Datos, se manejan y ya está. Pero el por qué sí, el por qué es muy chula la maquinita con la huella o con la artina del iris que vale 30 euros ahora, o 30 o 50, vale 4 duros, ojo porque nos vemos en un problema y muy gordo, ¿vale? Primero porque se puede utilizar para esto, para control horario de presencia, que es una utilización nimia, realmente. Es más, tan nimia es que hasta ahora la antigua ley, la LOPD, decía que son datos de nivel básico. O sea, la huella dactilar, la antigua ley, eran datos de nivel básico que no precisaban ningún tipo de protección especial. Ahora no. Ahora estamos en el extremo opuesto. Con lo cual, hay que tener cuidado. Y luego, otra duda que tenemos aquí. ¿Cuántos de vosotros desbloquea el móvil o la tablet o algún dispositivo con la huella? Ahí, venga, arriba, todos, ¿no? Vale. ¿Y eso qué es? La contraseña, ¿verdad? Pues no, no es una contraseña. La huella no es una contraseña, es un identificador. La huella dactilar no cumple el criterio de contraseña, ¿por qué? Porque tú puedes cambiar la contraseña cada 3 meses. ¿O la contraseña puedes cambiarla cada 3 meses? Eso quiero verlo yo, ¿eh? La huella dactilar, cualquier dato biométrico, cualquier patrón que utilice para desbloquear un dispositivo o acceder a un edificio, lo que sea, no es una contraseña, es un identificador de usuario. Y por tanto necesitaría, además de ese identificador, algún tipo de validación. Imaginaos que pongo la huella, famosa huella y un código de 4 dígitos, por ejemplo. Eso sería un uso correcto. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo desbloqueando el móvil con el dedo es una burrada. Yo antes lo contaba. Mi hija, la pequeña, ahora en el colegio utilizan todos el iPad, ¿vale? Porque son así de chulos y tienen todo el iPad. Cuando les dieron al principio de curso el iPad, ¿saben a cómo jugaban los niños? Jugaban a desbloquear el iPad con el dedo gordo del pie. Estamos creando esto, estamos creando gente que no tiene conciencia de la seguridad. Y tan simple es. Puedo desbloquear le grabo el dedo y lo desbloqueo el iPad con el dedo gordo del pie. Y con ese dedo y con el de la mano y con no sé qué. Porque además no solamente guardan una traza, guardan varias cosas. Que yo puedo tener 4 dedos marcados. Si un día me rompo este dedo, tengo un yeso, pues puedo validar con otro dedo, por ejemplo. ¿Vale? Pues hemos de tener mucho cuidado. Creo que quede muy claro. La huella digital, cualquier dato biométrico, no es una contraseña, es un identificador. ¿Vale? Dedo y tecleo. ¿Es más rato antes de fichar? Sí, pero más seguro. ¿Vale? Y además hay que valorar si realmente hace falta la huella o no. Igual una tarjeta es suficiente. ¿Vale? Pero bueno. El famoso problema de los dispositivos que están conectados a Internet. Antes hemos hablado de la rumba, pero también hay frigoríficos que tienen un stock mínimo y cuando está el stock llaman a Internet y hacen el pedido. Y no son muy caros, ¿eh? La televisión está inteligente, supuestamente inteligente. Hace cosa de 2 años Samsung tuvo un problema muy gordo porque resultaba que Samsung grababa las conversaciones. El micrófono recogía las conversaciones de ambiente de los usuarios y además estaba en las condiciones de uso. Pero eso no lo vio nadie, estaba en las condiciones de uso. Ponía que el dispositivo podrá grabar para mejora del servicio y lo de siempre al usuario, podrá grabar el sonido ambiente para ver qué están viendo, cuándo hay horas, cuándo hay gente, cuándo no hay. Esto se puede hacer. Esto lo hacía Samsung y lo hacen todos los televisores. Los televisores y cualquier móvil y cualquier... Habéis hecho la prueba, ¿no? De hablar de un tema y que aparezca en el buscador. Da miedo, da mucho miedo. Eso no es fantasía, es así. Los juguetes, Mattel tenía, creo que es Mattel, sí, Barbie es de Mattel, me parece. Barbie había una versión que era online, que podía hablar con el niño o la niña en su momento, hacía una conversación y todo. Pues esas conversaciones se graban. ¿Para qué? Para mejorar la respuesta de la inteligencia artificial que tiene detrás, entre comillas, mejorar la respuesta, la interacción con el niño o la niña, etcétera. Todo eso se graba. Y bueno, le dejamos al niño o a la niña en su habitación. No tengas el móvil en la habitación, no tengas portátil, no tengas tablet, pero tienes una Barbie que está grabando. ¿Vale? A ver, es que grabará lo que grabará, pero está grabando. ¿No? ¿O no? Y los electrodomésticos, todo ya un poco genérico, la rumba, los televisores, todo genérico, ¿de acuerdo? Las cafeteras que tú
tú puedes llamar a tu cafetera ahora y decirle, oye, que voy para casa, ponte en marcha. Y cuando llegue quiero el café calentito, ristreto, tal. No es nada de otro mundo. Lavadoras conectadas a internet. Mi madre tiene una de 4 o 5 años. Se conecta a internet y mi madre con el móvil puede, para que la mujer pues no se apaña mucho, pero puede decirle, oye, programa corto, programa largo, que voy para casa, que lo ponlo ya. Y cuando llega hasta la lavadora ya, terminada. Bueno, pues eso no es nada de otro mundo, esto lo hacemos ahora. Otro escenario de riesgo, aunque no parezca, son estos. Los formularios, ¿cuántos tenéis web en vuestra empresa, vuestros proyectos? Casi todos, ¿de acuerdo? ¿Y los formularios de contacto qué hay? Por ejemplo, en tu formulario de contacto, ¿qué hay? Nombre, ¿Qué pides? nombre, Sí, correo electrónico, sí. nombre de la empresa y mensaje Vale. ¿Para qué lo recoges? para que se pongan en contacto con nosotros. No sabes para qué, ¿no? ¿Y esa información dónde va a parar? Pues lo sabemos. ¿Y quién la gestiona? No sabes. Suma y sigue. ¿Tenemos un formulario de contacto? No, a ver, no tu caso, perdona, no es tu caso, no es por personalizar. En muchos casos. Formulario de contacto de cuáles se recoge información, que a veces más de la cuenta, donde no sabemos para qué, no sabemos quién lo gestiona. Sí, pero ¿sabes seguro? ¿Y lo dices? ¿Le informas? ¿Y le recoges consentimiento? Tiene que hacer tic ¿Pero qué pone? Sí, he leído y entiendo. Sí. Eso que no lee y entiende nadie. política de privacidad. Vale, pues eso no te vale, ahora lo sabes, ¿no? Eso, si te acuerdas de hace 10 minutos, no te vale. ¿Para qué? Sí, recojo datos. Quiero que recoja mis datos para contestarme a la consulta, para darme de alta de tu lista de correo. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Vale, para tus. ¿Vale? Que está sudando ya. A eso. ¿Vale? A ver, eso es un problema. Porque muchas veces los formularios de contacto estos se hicieron hace no sé cuánto tiempo, ¿y quién los recibe? Pues los recibe el informático que lleva la web. Que lleva la web y te saber quién es. Porque igual la web ha pasado 14 manos. ¿Y quién recibe esos datos? A mí me llega un correo, ya, pero ¿el correo qué se hace con ese correo? Pues yo lo leo y lo contesto. Ya, pero lo contestas y ¿qué haces con él? Pues ahí te queda. Ya, pero ¿qué? ¿Tú qué te ríes? Que estás de ancho. Es que te estoy viendo la cara y no, es que en mi caso, para agradecido. Se de paso, ¿no? Es decir, tenemos sin fin de cuestionario de contacto, de formulario de cualquier tipo, de contacto, de alta de usuario en una plataforma del tipo que sea, donde no sabemos qué pasa con esa información, no queda clara para qué recogemos y no decimos al usuario para qué recogemos esa información, fundamental ahora. Tiene que quedar muy claro para qué recojo tus datos. Si es para darte de alta en mi plataforma, pues recogeré tu correo y tu teléfono, o sea, tu correo y tu nombre de usuario, o tu correo y tu contraseña, para darte de alta a la plataforma. Después ya será facultativo el que tú rellenes un perfil o no lo rellenes, es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero yo solamente necesito para darte de alta, solo necesito para darte de alta el usuario y la contraseña, nada más. Pero tengo que tener claro cuál es el flujo de esa información, de dónde viene, si funciona esto, de dónde se recoge la información, cómo se almacena, quién tiene acceso a la información, qué se hace con estos datos, si les resulta que se van a parar a un boletín de noticias o van a parar a una base de datos. Y sobre todo, cuando dejan de ser útiles, ¿qué pasa con esto? Esto de tenerlo claro, antes de poner en marcha ningún formulario de contacto. Para que me ha ido antes. ¿Vale? Todo esto tiene que estar claro. El flujo de la información es fundamental. Antes de pararme a hacer nada. Porque si no, no sabemos ni quién tiene acceso, ni dónde va a parar, ni nada. Por su caso. Sí, tú recibirás un correo, pero no sabes de dónde y cómo viene, y si pasa por algunas manos, no pasa. ¿Verdad? Blockchain, el palabra ¿le suena a alguien? Supongo que sí, ¿no? El famoso blockchain, la tecnología está tan estupenda, fundamentalmente una base de datos distribuida, básicamente, ¿vale? Una base de datos en la cual cada una de las partes se valida a sí mismo contra el otro, bueno, teóricamente es algo así. Hay gente que sabe aquí mucho más que yo de blockchain, pero ¿por qué lo nombro? Una cosa muy especial y que está referida con el tema de privacidad y del reglamento y la ley. Resulta que blockchain, una de sus principales cualidades, ¿cuál es?
¿La? Integridad. La integridad. ¿Cuál es otra? ¿La integridad qué significa exactamente? ¿Qué significa? Pues que sea fidedigno y que esos datos permanezcan tal y como el usuario o el que... Vale. ¿Y eso cómo se lleva con el tema de la limitación de tratamiento? Que yo pueda decir al usuario, bórrame. Eso ya... No, porque No puedes. que haya olvido, en blockchain no hay olvido, ¿no? En teoría. El blockchain no permite, perdón, blockchain como tal, si nos ceñimos al texto exacto de la norma, no se puede utilizar para gestionar información personal. ¿Por qué? Porque no podemos ejercer los derechos. Yo no puedo ir a una aplicación que utilice blockchain como tecnología y decirme, quiero que modifique mis datos. No puedo. Quiero que me des de baja. No puedo. Quiero que me digas quién es el responsable de ese tratamiento. No lo sé. Blockchain, una tecnología espectacular para muchas cosas, pero para gestionar información personal no se puede utilizar. Eso se ha resuelto relativamente. Sí, ahí va yo, sí, pero puedes. No, efectivamente no puedes subir los datos personales porque ahí quedarían. Lo que sí puedes es hacer un hash, encriptarlos Sí, y es lo que subes a la red. ya, pero la filosofía entonces no es exactamente igual. No es exactamente blockchain. Choca un poco con hay muchas técnicas, ¿eh? Ya te digo que no soy especialista en esto. Pero sé que no es exactamente la filosofía de blockchain. Es complicado. Se puede hacer un hash, sí, lo he visto hacer y, bueno, aparentemente funciona. Pero el problema es si a largo plazo es sostenible o no sostenible, no lo sé. Sobre todo lo que hablaba compañero de integridad. Tú tienes que mantener integridad. No puedes, porque tienes que cambiar los datos, ¿qué hacemos? Bueno, complicado. Hombre, pero la integridad en el momento en el que es legítimo actualizarlo, ya deja de ser... ¿no? Ya también se debe actualizar, ¿no? Claro. Como la LOPD y la LTB. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que filosóficamente choca con la tecnología, el reglamento. Por eso habrá que buscar soluciones. Y ahí hay primeros pasos que se están dando. He visto otras soluciones, sobre todo cuando utilizas redes privadas, redes públicas, hay diferentes enfoques. Pero de momento estamos ahí. No veremos cómo se soluciona esto. De momento sirve para el Bitcoin y para otra historia. Sí, veremos qué tal. En blockchain, yo entiendo que cuando se introducen unos datos, los datos están introducidos en una fecha en un momento determinado. Sí. Y blockchain, obviamente, en esa fecha de datos no lo puedes cambiar. Lo que puedes es luego hacer otra. Pues, que se hace, Sí. O sea, es un tema que Claro, pero como la norma dice que tienes que dar la hora exacta, la fecha exacta, la situación exacta, tenemos problema con eso. Por poner un ejemplo, si tú un día, Sí. por poner un ejemplo que viene a Sí. si tú un día dices, estoy súper enamorado de esta persona, y 10 años después quieres dejar de estar súper enamorado de esa persona, no puedes ya. Ha quedado el registro ahí Claro. de que tú estabas súper enamorado de esa persona. Ha quedado registrado que tú hace 10 años estabas enamorado de esa persona. Claro, pero no puedes. Pero igual no tienes... Blockchain no te dice, no te... Pero no puedes decirle, olvídate de mí, no puedes. No, lo que puedes decir es la fecha en que te dejas de enamorar, lo vuelves a introducir otra Ya, pero sigue estando ahí. volverán a ser mujeres de nuevo, que quedará, lo del olvido sí que es cierto que Sí. es posible, es imposible de echar para atrás, pero lo demás, o sea, salvo el olvido, pero es que blockchain nos hace más responsables. A ver, un poco el ejemplo, ¿vale? Estamos a día 8, ¿vale? 8 de 4 de 2019 y estoy enamoradísimo de mi mujer, ¿vale? Y pues me está viendo, ¿verdad? Y pues pasado mañana, el día 10 del 4, ¿eh? Tenemos una mega bronca y se acabó, ¿no? Sí, pues guarda los dos. Lo que me dice la norma es que yo tengo que poder modificar esto. Ese es el problema que tenemos. A ver, sí. Lo que sí se habla a través de los hash que ha dicho Sí. Enrique, es que sin subir los datos para que no se queden ahí guardados, pero si el hash lo que sí va a servir blockchain es para garantizar. Para garantizar. Por eso hablas de redes públicas y redes privadas. Por eso depende de dónde esté la información. Ahí se está dando pasos y será muy interesante seguir cómo funciona esto en adelante. Pero hay otra parte que se le ha encriptado, en la medida en que está encriptado y solo tiene acceso a la persona. Yo creo que blockchain lo que te da la oportunidad es de tomar control de tus datos, justamente.
Ya, pero no puedes acceder a ellos de forma, o sea, de forma, sí, O sea, controlas tus sabe datos, los pero no sabe que corresponden a mí, exactamente. sabe que eres tú. Ya, pero lo que no puedes es modificarlos, no puedes modificar, no puedes ejercer tus derechos. Los derechos fundamentales no puedes ejercerlos, ese es el problema. Son anónimos, no son datos personales. Son pasos que se van dando. No, pero es una tecnología que hay que seguirla muy de cerca, porque va a haber novedades muy interesantes prontito con esto. Y luego también que la blockchain no sirve para todo y eso Es que es la palabra de moda. Igual que es innovación antes y ahora es blockchain. Ahora todo blockchain. El móvil con blockchain, el reloj con blockchain. A ver, hay que ser sentido común, ¿no? Otro tema interesante, los servicios de marca blanca. Supongamos, por ejemplo, que yo monto un servicio de gestión de envíos de boletines de noticias, ¿de acuerdo? Me creo mi plataforma, que funciona, y resulta que tengo la oportunidad de ese servicio mío, pues, tener clientes, usuarios que se personalicen ese perfil, se lo personaliza y después lo utilizo yo, ¿no? Yo utilizo como si fuera mi herramienta. Pongamos, por ejemplo, yo que sé, pues, conocéis MailChimp, supongo, ¿no? MailChimp es una herramienta que sirve para enviar correos electrónicos de forma masiva, boletines de noticias. Tienes la oportunidad como empresa de contratar un perfil donde la gente recibe un correo con tu nombre, no con el nombre de MailChimp, tu logo, etc. Personalizas tu entorno de usuario. Aquí hay que tener muy claro de quién es la información, cuál es la responsabilidad del promotor del servicio, ¿de acuerdo? Ahí está muy claro, porque, por ejemplo, yo resulta que yo he creado esta plataforma que me envía pues, correos, y aquí tengo un cliente que dice, pues yo quiero contratarte un espacio para utilizar tu tecnología y enviar yo mis correos con mi marca, con mi logo de empresa, con todo, ¿de acuerdo? Y tengo la posibilidad de subir ficheritos CSV o en Excel o cargado de forma que sea, fichero con datos. El problema es tener muy claro cuando yo estructure todo esto de quién es la información, ¿vale? Porque si yo subo aquí, si yo proveo de la herramienta y esta persona me sube aquí unos datos, pero esos datos son suyos, yo no soy el responsable de esa información. Yo soy responsable de proveer la herramienta, de que funcione el 99,9% del tiempo y punto, ¿vale? Esto es muy importante. Cuando contratamos un servicio de este tipo, no podemos decir, no, es que el responsable es la aplicación. No, perdona, el responsable de los datos eres tú, ¿vale? La aplicación, sistema, la plataforma que sea, te pone la herramienta para que tú gestiones de forma adecuada, conveniente, etcétera, y te garantiza seguridad, te garantiza que disponibilidad, etcétera, etcétera, pero los datos, el responsable, eres siempre tú. Por eso yo recomiendo a la gente que trata con este tipo de plataformas, que tiene proyectos de este tipo, que se analicen mucho los contratos, para ver qué responsabilidades asumen. Aquí hay alguno que tiene una plataforma de este tipo, ¿de acuerdo? O sea, es muy claro, él tiene una plataforma de este tipo. Tiene muy claro que la información no es tuya, tú le das servicio al cliente, pero la información no es tuya. Y hay que decírselo al cliente. Los datos que me prestas a mí para que yo te haga el perfil son tuyos. Tú manejas, es tu responsabilidad. Yo te pongo la herramienta. Yo te proveo una herramienta para que la puedas utilizar, pero la información es tuya. Y hay que tenerlo muy claro. Muchas empresas dicen, no, es que esto está en MailChimp. No, esto está en MailChimp, esto es tuyo. ¿Vale? En MailChimp o en Google. Esto está en Google. No, perdona, los datos son tuyos. El responsable eres tú. Otra cosa es que utilices una herramienta u otra. ¿De acuerdo? Yo no puedo quejarme de que un plato ha salido mal porque el cuchillo está oxidado al responsable al fabricante del cuchillo. No, el cocinero eres tú. Te ha puesto la herramienta, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Aquí debemos de ir con muchísimo cuidado con estas cosas. Hay que utilizar servicios, sí. Una pregunta, y si tú tienes una plataforma que está integrada en otra gran compañía, ¿quién sería en este caso el responsable de la custodia de los datos? Hay que ver qué relación existe. Una cosa puede ser que yo como gran compañía te provea de un espacio para que tú almacenes ahí la aplicación. Hay un SLA por medio y te garantizo el 99,9% de la disponibilidad, o backups o lo que quieras. Hasta ahí. O si esta gran compañía se hace cargo de tus datos, no lo sé. Eso hay que valorarlo con cada proyecto diferente. Eso no hay dos cosas iguales. Pero sí que cuando tú vendas esos servicios a tus clientes, tú has de explicarle muy claramente cuál es la cadena de
de sucesos, ¿de acuerdo? Tú me lo das a mí porque yo te hago no sé qué, pero yo estoy integrado en y él tiene sus condiciones. ¿Vale? Eso hay que indicarlo siempre, porque se puede llamar a engaño y decir, no, yo trato con Pepe Pérez, no, Pepe Pérez está dentro de Amazon. Pepe Pérez utiliza la estructura de Amazon para hacer no sé qué. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? Esa relación entre las partes, yo creo que es la más importante del desarrollo de una aplicación de este tipo, saber exactamente dónde está y quién maneja la información y quién sabe ser responsable de cada una de esas partes de la información, eso es fundamental. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. ¿Alguien más ha utilizado algún tipo de plataforma de esta? ¿No utilizáis MailChimp ninguno? MailChimp, por ejemplo. Sabes que los datos son tuyos y el responsable eres tú. MailChimp te provee pues eso, la herramienta para que tú lo manejes. Pero la información es tuya, tú eres responsable de garantizar a tus usuarios que la información te hará bien, te habrás comprometido con MailChimp y habrás garantizado que lo hacen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Otro agujero bastante gordo que hay de riesgo siempre son estos. Me parece una obviedad, pero sí. Las políticas de privacidad. De aquí, ¿cuánta gente, lo que tenéis aquí, cuántos habéis copiado y pegado la política de privacidad a otra página web? Uno. Y pocos me parecen. ¿Vale? Porque las políticas de privacidad son algo muy personal, ¿de acuerdo? Las políticas de privacidad se pueden parecer. Pueden tener en el mismo sector económico, en el mismo sector de profesión, puede haber las mismas casuísticas. Pero cada empresa es muy diferente cómo gestiona la información. ¿De acuerdo? Eso hay que tener muchísimo cuidado. No cortéis y peguéis de un lado a otro. Yo recuerdo un contacto que tuve, que bueno, al final no fue cliente, pero bueno, que le echamos un vistazo a la página web y las condiciones de uso de la página web las había copiado y pegado desde el hosting, de One and One. Eran las mismas. Hablabas de backup, hablabas de almacenamiento. ¿Esto qué tiene que ver contigo? Si eres un gestor de bodas, un wedding planner de estos. No, es que me lo puso el de la página web. No, es que no es cosa del fabricante, es del diseño de la página web. Es que estamos acostumbrados a echar balones fuera, ¿vale? Y eso es un problema con la página web. Aquí sí me gustaría hacer un inciso. Los diseñadores de la página web diseñan páginas web, ¿vale? No hacen clausulados de privacidad. Para eso hay otra gente. Yo y otra gente que sabe mucho más que yo, ¿de acuerdo? Pero los diseñadores web se dedican a diseñar y a estructurar una página que sea usable, amigable, atractiva y efectiva. Pero no tiene por qué ponerte unas condiciones de privacidad en la web, porque las copia las pega la plantilla que tiene con todos, no. ¿Vale? A mí me da mucho pánico los plugins estos que hay en WordPress de las cookies y los plugins de... Cada vez que lo veo me pongo malo porque es que al final, sí, muy completo, pero ¿tiene algo que ver con lo tuyo? No, no tiene nada que ver con lo tuyo. Tu negocio es otro. Tú no utilizas esas cookies, no utilizas nada de eso. Por eso hay que analizarlo mucho. O sea, ahora no, porque lo quité cuando hice la actualización de la norma y cuando tuve la actualización de la norma actualicé mi política de privacidad. Pero durante muchos años en mi política de privacidad había una frase que ponía que cualquiera que me enviara un mensaje estaba obligado a entregarme su primogénito. Muchos años. Si no hace 10 años, no hace ninguno. Lo puso, empezó como broma, a que no, a que sí, a que no, a ver, sí. Y sí, lo puse. Y ponía que todo aquel que contactara conmigo estaba obligado a entregarme su primogénito. A día de hoy tengo 3 que son míos, pues lo me dicen, y ya está, son míos, ¿de acuerdo? Pero si no, tendría la casa llena de niños a día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie se lee. Incluso había un apartado que ponía, si ha leído esto, envíame por favor un correo. ¿Sabéis cuánta gente me envió un correo? Uno. Solamente una persona en un montón de años. Sí, a ver, digo 10 por decir algo, pero por ahí eran 8 o 12, no sé. Solamente en todo ese tiempo, una persona se leyó las condiciones de privacidad y vio que ponía la coña aquella. Vale. Era una broma, pero es una forma de demostrar que nadie se lee lo que firmamos, lo que leemos. ¿No? ¿Alguien se lee las condiciones de uso de Google? ¿Alguien se las ha leído? Sí. Echarle ganas, hombre. Pues, ya que estás con la espalda así mala, pues te pones y... Un fin de semana tonto que todos tenemos. El fin de semana no salgo. Pues peli, mantita y Google. Breaking Bad, bueno, sea Juego de Tronos o American Gods. Si alguien se plantea un día ponerse en serio a leerse las condiciones de uso de las páginas web, seguramente dejará de utilizar cualquier servicio. ¿Vale? Pues generalmente, por ejemplo, vosotros sabéis, nosotros sabéis, os lo digo, cuando enviáis una foto a través del correo de Gmail a un amigo, familia, la foto del fin de semana, además, esas fotografías
hay un apartado en Google, el apartado de permisos, condiciones de uso y demás, que dice que se concederá una licencia, no me acuerdo cómo era, no exclusiva, no me acuerdo exactamente del texto. En resumen, esas fotografías pasan a formar parte del mosaico que Google puede utilizar para promocionar su servicio. Igual un día tenés una foto, o sea, la landing page, por ejemplo, de un nuevo servicio de gestión de imágenes de Google, que sustituye al Picasa y a todo esto que había antes, y verás que una de las fotos del mosaico, mira, esta soy yo en Benidorm. ¿Por qué? Porque tú le estás dando permiso a Google para eso. Igual que evidentemente lo que hacemos a través de WhatsApp pasa sin problema ninguno, además totalmente transparente a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo que hablamos de antes, el móvil aparece en los buscadores después, da mucho miedo. Eso es la versión gratuita, no la de pago. ¿De qué? De Gmail. No, y todas, ¿eh? Si leemos las condiciones de uso, En la privada. el privado, ¿no? No porque pagas. Bueno, pues eso no quiere decir que no se utilice, ¿eh? Claro, pero tampoco esa no me ha salido tampoco. Yo es que me parecería hasta demasiado trabajo hacer dos condiciones, fíjate. Pero puedes limitarle, ¿Eh? o sea, puedes escribir a Google y decir, mira, yo no quiero que cojas mis fotos. Vale, pues no utilice mi servicio. Claro. Privacidad, servicio, ¿qué hacemos? Pero por eso te digo, Privacidad, servicio, servicio. Dice que no puedes limitar, ¿no? Bueno, no envíen fotos. Tan simple como eso. Hay que ser consciente del todo el riesgo que corremos a la hora de utilizar las herramientas, pero evaluarlo. A ver, pues yo tengo WhatsApp, no me gusta, reniego de él todo lo que haga falta y más. Y además incluso hasta tengo grupos de colegio, que eso es lo peor que hay en el mundo. De los que no sois padres, ya os sabéis, cuando seáis padres y tengáis grupo de colegio, que queréis morir, es horrible. Pues todavía tengo clientes que me envían contactos o me envían documentos por WhatsApp y que me cae el alma al suelo. Yo tengo la versión business esta que parece que puedes hacer un poquito más de cosas. Yo lo que hago es borrarlo y le digo, te lo he borrado, envíamelo por correo, por favor. Para que vea que lo he borrado y le digo que me lo envíe. Porque es que si no, nos llena la comunicación a través de WhatsApp, se llena de documentación sensible. Oye, mira, esto me ha firmado el trabajador, ¿esto vale? Hostia, no, envíamelo por correo. ¿Vale? Así como mil cosas. Luego la fotografía ya ni hablamos, ¿no? Los fines de semana, estos locos que tenemos y los enviamos. Pues eso, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, ¿no? Y sobre todo en entornos empresariales. No enviar nómina. Yo he visto enviar nómina a través de WhatsApp. El PDF de la nómina a través de WhatsApp. ¿De vamos a pagar? Es una auténtica burrada. Para enviar una nómina, pues bueno, pues hablamos con el gestor y que nos envíe como mínimo y en la forma más chusca posible, con un zip, con una contraseña, que sepamos las dos partes, sepamos la contraseña y por lo menos hay una contraseña por medio y, bueno, como mínimo. Ya no hablo de que lo encriptemos, ya no hablo de eso, ¿vale? Pero como mínimo una contraseña, como mínimo. Pero no, hay gestorías que te envío las nóminas por WhatsApp a todos los trabajadores. O en un grupo de WhatsApp, todos los trabajadores, todas las nóminas, sin problemas. Eso es genial. O cuando... Ahora no sé, estoy un poco descolgado ahora, pero antes Dropbox, se utilizaba de forma más exhaustiva Dropbox, que ahora parece que Drive le ha ganado la mano, me parece. Yo he visto en Dropbox, en carpetas compartidas en Dropbox, todos los historiales de venta de un grupo de comerciales, con lo cual solo veía lo que veían, dónde iban uno a otro, donde todas las visitas que hacían, sin ningún control. Sí, vamos a ver, una carpetita, un usuario, una contraseña. No está complicado. Perder 10 minutos, no tiene más. Vale, pero no, la gente, vamos a lo fácil. Y lo fácil, pues es todo esto. Lo fácil es que metamos la pata en algo tan simple como un formulario de contacto, o que las políticas de la privacidad no estén bien redactadas y no correspondan a nuestro modelo de negocio, que utilicemos tecnologías que no tienen por qué. ¿Para qué necesitan la huella dactilar para fichar? A veces la tarjeta de toda la vida es más fácil. Ojo, la tarjeta de toda la vida solamente con el nombre, porque si ponen nombre y DNI ya son datos redundantes y ahí ha habido sentencias al respecto, ¿vale? O sea que no, hay que ir con cuidado. Hay una cosa aquí que yo leí en Google el Sí. servicio y resulta que no entré porque me dice, o sea, si tú escribes, por ejemplo, un libro o haces una obra y dice, servicios a través de esto concedes a Google y a sus colaboradores una licencia mundial para usar, almacenar, reproducir obras derivadas como puedan ser traducciones. O sea, que si él lo traduce, ya esa obra es de él. Lo que Sí. quiere decir aquí. Si yo escribo un texto
original y la quiero traducir al inglés, hago una traducción en plan indio primero porque evidentemente como es la plataforma, cada vez mejora, pero ese texto ya es de Google. Y ahí tenemos problemas, ahí hay tema de propiedad intelectual y entran 1000 cosas más, ¿de acuerdo? Pero simplemente con el correo que enviamos a nuestra familia, mira la foto de la comunión de la niña, ¡pam! Ya tenemos aquí, y habrá un día una plataforma de gestión de fotografías online de Google que sustituya a otra que hay ahora y que en la demo en tal pues aparezca la foto, mira, esa María en tal. A ver, es de Google, no, porque Google no posee contenido, lo que utiliza es ese formato para no hacer publicidad. Claro. Pero Google no posee contenido. Ya, pero está haciendo publicidad sin consentimiento. Ahí está, o sea que te metes. Ahí hablamos, ahí es lo que iba. Vamos, que no te pueden. ¿De acuerdo? Así que aparte, falta aparte de los aplausos y la gracia y todo esto. Lo que me queráis tener localizado, soy muy pesado en las redes sociales, doy mucha guerra, hago mucho el tonto, publico más de la cuenta. La ponencia os la voy a pasar ahora a la localización para que la paséis por correo si queréis, ¿vale? No haya que utilizar el Zoom. Pero ahora sí que me gustaría pues que todo aquel que tenga una duda, un lloro o un lamento, pues que ahora es el momento y ahora podemos hablar de lo que haya que hablar. Venga, preguntas, dudas. ¿No? ¿Tanto miedo os ha dado? A mí me gustaría que ahondaras un poco más en el tema de blockchain. ¿Cómo ves un poco? Pues lo veo en el sentido de que todavía no sé cómo está, sinceramente. Lo he nombrado pero no sé cómo va a avanzar la cosa porque es una cosa, una tecnología que se está utilizando más de la cuenta para cosas que no tocan. Se ha puesto de moda la palabra, como se puso de moda innovación hace un par de años, que todo es innovar, no sabíamos lo que hacíamos y ahora todo es blockchain. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve? Eso hay que hacer un seguimiento exhaustivo durante los próximos año y medio, y lo que comentaba el compañero del hash, esa experiencia la he visto hacer yo, sí funciona, pero vamos a ver cómo avanza la cosa, porque realmente la Agencia de Protección de Datos tiene un informe pendiente sobre blockchain. Os recomiendo que busquéis la web de la Agencia de Protección de Datos, que hay un montón de informes de cómo hacer una evaluación de riesgo, cómo hacer un análisis de riesgos, un análisis de brechas de seguridad. Hay un montón de información. Os recomiendo que perdáis un poquito el tiempo ahora fuera de bromas, porque hay información muy interesante. Han hecho mucha labor informativa últimamente, este último año han hecho muchísima labor informativa y la verdad es que se han puesto las pilas. Hasta ahora dejaba mucho que desear la labor de la agencia, no podías colaborar con ellos para nada, y ahora están sacando un montón de documentación. Os aconsejo que le echéis un vistazo porque merece la pena. Creo que tenías tú por aquí algo, sí. Bueno, yo tenía mi pregunta, pero venga, va, una. La primera empieza. Para romper el hielo. Venga. La primera es, por ejemplo, las empresas que estamos vendiendo B2B. Sí. Yo estoy usando un servicio que se llama LinkedIn, donde, bueno, dentro de LinkedIn, Sales Navigator, donde básicamente quiero buscar, no sé, director de marketing, y me sale todo el nombre, la empresa, todo, por una mega navegación total. Doy por hecho que, bueno, LinkedIn ha tomado todas sus precauciones para poner en la cláusula que decir, este servicio está todo dando los datos, se lo voy a poder revender a cualquiera que venga aquí y tal. Ahora bien, ahora yo cojo ese nombre y obviamente yo pago ese servicio porque quiero aprovecharlo para hacer ventas. Y llamo por teléfono a la centralita de la empresa y pregunto por el pollo que sale ahí. Una pregunta que me pasa es que me pregunta, tipo, oye, ¿cómo sabes mi nombre? Y yo le digo, bueno, pues es que en LinkedIn apareces como... Claro, entonces la persona se queda como que, bueno, yo puesto que mis datos no están como públicos, pues tú puedes poner tu perfil, nivel de visibilidad, pero mucha gente no sabe que si tú tienes una cuenta premium de Sales Navigator, público, puedes llamar. Entonces, en resumen, en ese caso, ¿ese tío me puede fastidiar por esa llamada telefónica? No, vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Una es el contacto y otra cosa es lo que puedes hagas con él, ¿de acuerdo? Tú puedes acceder a esa información. ¿Por qué? Porque el artículo 19 de la ley te habilita ahora a los contactos de profesionales, o sea, te habilita que la información de profesionales y personas físicas relacionadas con empresas, más o menos, trabajadores de empresas que se publiquen o se publiciten, son accesibles. Artículo 19. Artículo 19 de la LPD. La nueva LPD, perdón, de la LPD, Ley de Protección de Datos de Garantías, artículo 19. Creo que habla así, se llama así como contacto de profesionales y empresas físicas relacionadas con personas jurídicas relacionadas con personas físicas, algo así. El texto del artículo no me acuerdo. Pero sí que te garantiza, te habilita para tú, esa información que se ha publicado,
Cuando es un dato de contacto de una persona dentro de una entidad, puedes utilizarla. Eso sí, tú llamas a la persona y dices, oye, he contactado porque he visto tu perfil en LinkedIn y creo que me puede interesar hablar contigo porque no sé qué. Te dirá, oye, ¿cómo sabes? No, porque estaba en LinkedIn y porque te puede interesar, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que darle un mes de tiempo, un mes de plazo para que te diga que no quiere saber nada de ti, ¿vale? Es importante, ¿vale? Ahora sí que nos permite. Antes existía la figura, que ahora ya no existe, se ha eliminado, y yo creo que es un error, pero bueno. Existía la figura de las fuentes accesibles al público. Era aquella información que se publicaba en medios de comunicación, prensa, en radio y televisión, no web, es diferente. Medio no canal, que la diferencia es sutil, pero existe. Lo que se publicaba en las páginas amarillas, repertorios telefónicos, lo que salía publicado en el BOE, lo que salía publicado en las guías colegiales de colegios de arquitectos de Madrid, colegios de aparejadores de tal sitio. Esa información se podía recopilar sin consentimiento propio, pero igualmente había que decirle a la persona, decir, oye, tengo tus datos porque estás en la guía judicial, estás en la guía de tal, o estás en las páginas amarillas, tienes un mes para decirme que yo que no. Eso ha desaparecido ahora y lo que existe es este artículo 19 que te habilita los datos de contacto de personas físicas dentro de personas jurídicas. El texto está por ahí, ¿no? Te habilita eso, decirle, oye, he contactado contigo porque es una persona que trabaja. Tú puedes contactar conmigo como Pepe Pérez, delegado de ventas de pepesa.tal. Lo que no puedes contactar conmigo como Pepe Pérez, ¿vale? Tú contactas conmigo como administrador, como gerente, como jefe de venta, como... Después ya le venderás la moto y si quieres y le dirás, oye, ya viene tu manita luego y digo, oye, pues quiero traerte a mi casa, tal, puedes vender, puede haber una conexión, puede haber, yo qué sé, es otra cosa. Pero, ¿puedes hacer el primer contacto? Sí, a día de hoy sí. Para que después, evidentemente, no tienes que abusar de él, ¿vale? Hasta que no haya una relación concreta, pues no se puede. Pero una persona en esa llamada me dice, oye, me interesa lo que me cuentas, mándame un PDF o mándame un presupuesto. Sí. También que no quiero un correo, o sea. Ya está. El problema es que tú directamente cogieras la PPP y le enviaras un PDF con tus servicios. Ese sería el problema. Eso es spam. O a través de la mensajería de LinkedIn, o de mensajería de Facebook, o de mensajería, da igual, o WhatsApp. Eso sería spam. Eso sería lo que viene recogido en el artículo 21 de la LSSIC, aquella famosa, que no se permite comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos equivalentes, sin consentimiento. Eso es spam. ¿De acuerdo? Pero si yo he contactado con alguien y hemos quedado, oye, pues tenemos una comunicación más o menos fluida, le envío una comunicación, pues está, ¿de acuerdo? Yo le digo, oye, tengo tus datos porque los he sacado de aquí, o tú los has visto. Como es un acuerdo verbal. Ya, a ver, hay que intentar todo lo posible. Oye, pues he visto que estás como delegado de ventas en tal sitio, me gustaría hablar contigo tal día. ¿Se puede llevar por teléfono? Te dice que sí y ya está. Un primer correo, primer contacto. Sí, pero una comunicación electrónica no comercial, ¿vale? Claro, ahí, no, ahí te presentas, sí. Ya, claro, a ver, una cosa es decirle, oye, me gustaría hablar contigo porque creo que puede ser interesante que las dos partes nos conozcamos, ¿vale? Otra cosa que de buenas a primeras enviarle un PDF con los precios, ya. Es diferente, sí. ¿No? Es diferente. No, quería preguntar, porque si llamas por teléfono a una persona, tú eres comercial, yo tenía entendido que si llamas en el mes más de 3 veces, que le puede demandar. A ver, no hay un límite para eso realmente. A ver, es cuando cuando el usuario percibe ¿cómo te diría? Un agravio, un perjuicio, porque me está molestando, ¿no? Puede ser la primera, puede ser la quinta. Pero que salía en la ley exactamente así, que no podía hacer una publicidad más de 3 veces, o sea, más de 3 veces al mes a una persona. Eso no me suena de nada. ¿No te suena? No me suena de nada. Es aquellas cosas que se dicen y se oyen, pero no... Lo único que dice la norma es que no puedes enviar comunicaciones comerciales sin consentimiento, del tipo que sea, ¿de acuerdo? ¿Y a tus clientes? Quizás o antes no se pedían a los clientes para comunicarte con ellos. ¿Perdón, qué? A los clientes. ¿Qué? El cliente, si hay un contrato por medio, ya está. O sea, el momento que yo tengo un cliente que ha consentido en que haya una comunicación y que haya un servicio, pues ya está, ¿vale? Y esa comunicación, sí. O sea, necesita que el otro conteste. O sea, por ejemplo, si hace 5 llamadas y el otro no ha contestado, ¿se ha efectuado la comunicación o no se ha efectuado? Pues yo creo que no. A ver, si yo envío 3 correos y nadie me contesta, pues al cuarto no se voy a enviar, ¿no? La llamada será lo mismo.
Pero no es tanto el número de llamadas, sino con el perjuicio que a ti te suponga. Sí, a ver, si me estás llamando 25 veces, o una vez, me llamas un día a las 2 de la mañana, pues voy a por ti. Pero igual me llamas 3 veces a las 10 de la mañana y me da igual, ¿no? Es la percepción. Lo que hacen las telefónicas, ya, Sí. de llamar 100 veces Sí. para... ¿Eso dónde entra aquí? Ahí en ningún sitio. Ahí en ningún sitio. Para mandarle, ¿no? Claro. A ver, hasta ahora las compañías telefónicas tenían una norma, porque les habilitaba de alguna manera, como recogía los datos, como he dicho antes, de los repertorios telefónicos, páginas amarillas y demás, les habilitaba a comunicar contigo. ¿Vale? Se habilitaba. Ahora se ha puesto bastante más seria la cosa. Ahora hay una prohibición de llamar a según qué horas, bueno, que algunos pasan de todo, pero sí, creo que era entre las 3 y las 4 se pueden llamar, luego sí, no sé exactamente. Hay unas horas en las cuales se pueden llamar y hay una serie de cosas que tienen. Pues, pero realmente, si tú te ves perjudicada porque te llaman muchas veces o te envían muchos correos, pues lo más fácil es denunciar directamente y ya está. Si es que el procedimiento está. Para que no somos de denunciar y no somos de quejarnos. Aguantamos estoicamente, pero hay que quejarse. Cuanto más nos quejemos, mejor. Cuanto más nos quejemos, mejor se arreglan las cosas. Ahora se ha puesto en marcha, ¿conocéis la lista Robinson vosotros? La lista Robinson, yo estoy inscrito hace un montón de años y la publicidad recibo poca o casi nada de publicidad. Pero la lista Robinson iba muy bien porque tú te dabas de alta y decías a través de qué medios no querías recibir ningún tipo de comunicación. Yo le puse a todo y ya está, yo no recibo casi nada. Salvo que llega el buzón, pero no es personalizado. Ahora ha habido una modificación y la Agencia de Protección de Datos está trabajando con AEDE, que es la asociación que lleva el tema de publicidad, para actualizar todo ese procedimiento de la lista Robinson. De hecho, creo que, no sé si hoy o mañana, había una reunión de la directora de la agencia con ellos, para actualizar un poco esto. La lista Robinson son simplemente una lista de gente que no quiere recibir comunicaciones. Tú puedes ir a la web de forma gratuita, te das de alta y no quiero recibir comunicaciones por SMS, por WhatsApp, por correo y por teléfono. Te das de alta ahí y en un plazo máximo de 3 meses, porque es lo que tarda el ciclo en dar la vuelta de las empresas, cada 3 meses revisan la base de datos de las empresas. Si estás ahí, pues te eliminan de su base de datos para recibir publicidad. Luego habrá evidentemente empresas que pasen de todo y no consultarán, ¿no? Pero la lista Robinson realmente funciona y muy bien, merece la pena. Si tienes problemas de llamadas y demás, es lo más fácil. Un poquito de paciencia, porque si has cogido 3 meses al principio, pues te tocará, ¿no? Pero sí, todas las empresas que envíen publicidad están obligadas a consultar esa lista. Otra cosa es que lo hagan o no. ¿Vale? Pero la obligación existe. Sí. Hemos hablado del tema de Mailchimp, por ejemplo. Pues, Yo, por ejemplo, lo he utilizado para un blog, bueno, sí. no un blog, un boletín de noticias, ¿no? Que Sí. enviaba a mis contactos, ¿no? Que tenía, sobre todo empresariales, pues por el tema de mantenerles informados sobre los servicios que yo habitualmente trato con ellos. Entonces, con lo de la nueva ley, dado que no tengo consentimiento expreso prácticamente de ninguno, ¿vale? Pero venían viniendo, sí que de la mayoría de ellos, por ejemplo, tengo sus tarjetas de visitas profesionales que me las da. Entonces, era una duda que teníamos de si eso ya nos sirve como, y dado que, a ver, no es un tema publicitario, hablamos de noticias interesantes o relevantes de las cosas por las que podemos tener. Necesitaría en todo caso mandarles un correo electrónico para que ya se den de alta y sigan todo el proceso de nuevo. A ver, tiene dos partes esa pregunta, ¿vale? Una parte la voy a responder, la última la voy a responder primera, ¿vale? Que es lo que yo llamo, bueno, yo no soy nada original, mucha otra gente la llamó así, pero fue el tiro en el pie. A principios de marzo del 2018, ¿vale? Ponemos situación, ¿vale? Estamos en el 1 de marzo del 2018, y ojo que la ley, el reglamento entra en vigor el 25 de 3 del 2018, ¿vale? Aquí, oh cielo, nos damos cuenta que tenemos 4.000 contactos en la base de datos sin consentimiento. 1.000, venga, va. 1.000 contactos. ¿Qué hicieron muchos? Ya, después me levantaréis la mano mucho cuando pregunte quién lo hizo. Envió un correo y dijo,
¿Quieres que sigamos enviando? ¿Nos das tu consentimiento para seguir enviándote cosas? Vale. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay alguien de marketing aquí? ¿Puro y duro? Vale. Grosso modo, ¿cuál es el porcentaje de lectura de un correo? ¿1%? ¿10? Entre 3 y 5. ¿3 y 5? Vale, pues yo he leído hasta el 1, el 10, pues depende. Depende del sector. Depende del sector, pero bueno. Voy a poner el 5%, ¿vale? Venga. El 5% de esos 1000 le llenan el correo. ¿Cuántos son? Más o menos. 50. De estos 50 que le llenan el correo, ¿cuántos respondieron que sí? ¿Cuántos respondieron? Más o menos. ¿Cuánta gente responde un correo? No, el 3,5 es la apertura y un 1% es pinchar el clic. 1% responde el correo. Más o menos, ¿vale? Sectores y demás. Vamos, que te has quedado sin clientes. ¿Eh? Que te has quedado sin clientes. De este 1%, ¿cuántos son? 5, ¿no? ¿Hemos quedado? ¿5? Más o menos 5. ¿De 1000? Hemos pasado, de 1000 hemos pasado a 5 contactos buenos. A 0,5. Bueno, 0, algo, sí. Bueno, os redondear, no me matar. No estoy ahora para hacer cálculos. De 1000 hemos pasado a 5 contactos, o a 1, o a 0 y 5, me da igual. ¿Qué ha ocurrido aquí? La gente se puso como locos a pedir consentimiento de nuevo, cuando el consentimiento que estaba prestado de forma correcta de 2018 era válido. Ese consentimiento, cuando estaba bien dado, seguía siendo válido a día de hoy. No había que actualizar el consentimiento. Lo más que podía hacer, si quería ser transparente, chulo y todo demás, decirle, oye, hemos actualizado nuestra política de privacidad, si quieres mírala. ¿Vale? Pero no había que volver a pedir el consentimiento. ¿Por qué? Porque empresas se quedaron de 1000 a medio contacto. Se pegaron un tiro en el pie. Y esto fue muy sonado porque muchísimas empresas lo hicieron. Muchísimas. Yo recibí comunicaciones del Vodafone y del Corte Inglés que decían, hemos actualizado nuestra política de seguridad, si quieres verla, ahí está. ¿Vale? Pero no me pidieron consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento aquí ya estaba bien dado. Por tanto, de aquí para atrás, lo que estaba bien hecho seguía estando bien hecho ahora. Que realmente la ley y el reglamento no es una revolución, es una evolución. Lo que estaba bien antes sigue estando bien ahora. Lo que hay matices, hay cosas que corregir, hay parámetros que se ven de otra manera, pero lo que estaba bien sigue estando bien. Y este día fue muy sonado. Este mes de marzo, muchas empresas perdieron un montón de clientes. También te digo una cosa, pararon de todo y volvió a tener los 1500. A ver, que lo sé, porque lo sufrí, ¿vale? El informático de turno que cogió el campo del OK, ¿vale? Y con SQL, actualizar. ¡Ah! Sí, a todos. Yo eso lo he visto. Una burrada, pero eso lo he visto. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Porque yo he identificado unos 7 o 8 mensajes diferentes. Sí. De todo, depende también un poco del sector, ¿no? Pero ¿qué es lo que hubieras aconsejado tú? A ver, si el consentimiento estaba bien dado, si yo previamente tenía el OK, en aquel famoso he leído y entiendo las condiciones de privacidad, esto estaba bien, no había que hacer nada. Lo único, pues eso, para ser transparentes, oye, hemos actualizado nuestra política de privacidad, porque a ver, había que actualizarlo, había cosas que decir nuevas. Lo enviamos al cliente y a correr, ¿vale? El problema son estos 995 que se han perdido en el... Eso sí, si en su momento los consentimientos no estaban bien dados, tú no tienes clientes a día de hoy, no tienes contactos. Ese es el problema. ¿Eh? Claro, mejor parar. Ahora lo que puedes hacer, y ahora me pongo la gorra de consultor, ¿vale? Pues pongo la gorra de consultor, estoy trabajando contigo, me pongo la gorra de consultor y te digo, mira, ¿cómo te llamas? Perdona. Félix. Nos sentamos, vamos a ver qué estructura hay ahora. Pues mira, tenemos esta base de datos, tenemos estos clientes, estos estamos usándolos antes y ya no podemos usarlos porque el consentimiento en su momento estaba bien dado. Vale. Vamos a analizar todos ellos. ¿Cuántos de estos 1000 leían de forma habitual tus correos? ¿200? ¿200? ¿100? ¿500? ¿600? Pues vamos a suponer que eso se pensaba el consentimiento, porque de forma te seguían, ¿vale? Muy por las pinzas, ¿eh? O sea, está cogido por los pelos y con pinzas, y me lo dices fuera de cámara, te digo que no.
Está cogido con pinzas. Pero podríamos haber podido suponer que todos aquellos que había una relación, había un contacto, se mantenía un tipo de relación, que abrían los correos por lo menos, estaban interesados, ¿vale? Los otros no existieron nunca. Nunca. Mejor perder, valenciano hay un dicho de mejor perder que mal perder, ¿no? Pues mejor perder esos 400 que no los 1000, ¿no? Habéis hecho bien en cerrarlo. A ver, el primer consejo que te hubiera dado es hecho, ciérralo, punto, y empezamos desde cero, ¿vale? Otra cosa es que tú te muevas por redes sociales y vuelvas a atraer a la gente a tu casa, ¿vale? Porque al final lo que haces es atraer a la gente a tu casa. Y a estar en tu casa ya recoger el consentimiento con el ok, con todo, ¿vale? Pero eso lo hubieras perdido. Lo que sí que hubieras podido salvar de alguna manera, pues aquellos que tenían una cierta relación, que hubieran sido clientes. Si eran clientes, pues ya están ahí. No son clientes, pues... Ese consentimiento, sí, yo entendía que mucho era a lo mejor lo habían perdido o lo habían robado. Entonces, o cambia la empresa de nombre, ya se requiere otra vez. Cuando hay la entidad es diferente, los procesos son diferentes. Sí. Yo sí, por ejemplo, cambio de nombre y mi razón social es otra, soy otra empresa. No puedo gestionar los datos que tenía antes, ¿vale? Ese es el problema, por ejemplo, de las absorciones por parte de empresas, de grupos, una empresa que absorbe a otra. Yo puedo utilizar los datos de... A ver, pues yo tengo una empresa de carpintería y yo soy una empresa de reformas, ¿de acuerdo? Y pues absorbo a la carpintería porque pues, me interesa dar más servicio, pues yo voy a enviarle publicidad a toda la empresa de reforma, de carpintería, a todos los clientes, porque ahora... No, perdona, tú tienes que informar, decir, oye, ahora vamos a hacer esta... Va a haber un proceso de absorción, hay que informar de todo esto para que la gente sepa dónde está. ¿De acuerdo? Creo que me quieres cortar. Ah, bueno, pues nada. Otra vez será. Estamos muy entretenidos, ¿verdad? Ahora nos podremos tomar algo, pero voy a acabar para... Si acaba, sí. Yo creo, un poco por resumir la charla, que creo que a los jóvenes lo sorprendente es que le da más igual todo esto. Y tengo un vídeo ahí de pantomima que me ha enviado un chico que trabaja en la oficina, que os lo voy a enseñar ahora, que ya cuando acabemos. Pero es curioso que le da igual los datos y ha dicho, oye, vamos a comprarlo de OK Google, que lo tenemos aquí. Y es curioso que el otro día cuando llegó a casa nos dice, Sergio ha llegado a casa. Y entonces se lo conté y le da igual, ¿sabes? O sea, que nos tienen... Pero yo creo que toda la gente que hemos vivido en la época en la que toda la información no fluye así, si no nos estamos dando cuenta del peligro que... Sí, yo creo que hay una brecha de generaciones. La gente que hemos... no desmerezco ni mucho menos lo actual, evidentemente, porque yo también estoy aquí, a ver, pero hay una brecha muy importante entre el interés por la privacidad que podemos tener un sector de la población y el que tiene sectores más jóvenes donde evidentemente ni se valora. Comparto, pero no pienso en qué repercusión puede tener todo eso. Y no sé si os acordáis, pero por lo menos a mí cuando iba al colegio como que no daban ni los números de teléfono de tu casa a todo el mundo y tenías el teléfono de una chica y era como, tengo el teléfono de esta chica. Y ahora ya con un WhatsApp o con un número de móvil se ves hasta la foto, ¿no? Pues eso era impensable antes, ¿verdad? Claro. Bueno, pues con esto... Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.